¿Cómo estás? Bienvenido a este canal, tu canal Palabra Santa. Bien, una nueva edición, un nuevo capítulo, un nuevo programa de este canal en el que hoy vamos a tratar otro tema que está muy en auge, en boca de todos. Es el tema de la meditación trascendental y la fe. Esta cuestión que muchos desconocen pero que practican. La meditación trascendental que viene relacionada en parte con el yoga, en parte con el reiki, en parte con la energía zen. Todas estas prácticas que vienen agarradas en lo que se llama la New Age, la nueva era, que ya te voy a contar enseguida de qué se trata. Hay algo interesante, o sea, cada vez que yo te hable o te presente alguna práctica de la muy escuchada nueva era o New Age o era de Acuario, yo te voy a hacer la aclaración siempre y la confirmación, aparte de la aclaración, la confirmación de que no se trata de métodos deportivos o posturales o de relajación como te lo presentan. No se trata de eso. Escucha muy bien. Siempre que te hable de nueva era, y te lo voy a demostrar como vengo haciendo en cada video, siempre que te hable de nueva era te voy a hablar de métodos religiosos, ocultistas. O sea, el yoga, el reiki, la meditación trascendental, la energía zen y demás prácticas de la New Age son métodos religiosos, son religiones que están ocultas, por eso el ocultismo, religiones que funcionan como religiones en lo profundo, pero que te venden a vos como estas nuevas prácticas que ahora aparecen de moda, que todos quieren practicar, que las chicas quieren hacer para relajarse, para salir del estrés, para escaparle a los problemas, para hacer una horita de relajación, de encontrarse con uno mismo y demás. Ya te hablé en otro video acerca del yoga. Ahora, hoy te voy a hablar de la meditación trascendental. O sea, te hablo de una religión que se llama meditación trascendental. Una religión. Que esto te quede bien clarito en la cabecita. O sea, ¿qué quiere decir? ¿Por qué te digo religión? ¿Qué quiere decir la palabra religión? Religión viene del latín religare, que quiere decir ligado a, unido a. Es esta unión, esta liga, esta manera de estar unido a una deidad, a un Dios. Nosotros los cristianos, en el caso de los católicos, cuando hablamos de religión, nosotros estamos unidos en esta fe a este Dios trinitario que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. O sea, nuestro corazón está puesto en ese Dios uno, pero a su vez trinitario en tres personas distintas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Cuando te hablo de meditación trascendental, te hablo de religión, pero ¿por qué la meditación trascendental? O sea, ¿por qué religión? O sea, ¿qué me une en esta meditación trascendental? ¿A qué Dios me une? ¿A qué me estoy uniendo en esta meditación trascendental? Te decía recién, ¿es un método postural? ¿Es un método de relajación? ¿Es un método de respiración? Sí, sí. Vas a hacer posturas, vas a hacer relajación, vas a hacer respiración y vas a hacer la repetición de lo que se llama mantra. Un mantra es una sencilla palabrita o conjunto de palabritas que cuando empieces a investigar un poquito te vas a dar cuenta que son oraciones, y ya te voy a contar de qué. Vos vas a repetir esos mantras que te van a ir enseñando por unos 15 a 20 minutos. Y te van a decir, esto lo tenés que hacer 2 veces al día. Va a haber personas que lógicamente por sus obligaciones y trabajos no van a poder, pero te van a decir lo mejor para alcanzar esa relajación, esa unidad, bla, 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 2 veces al día. O sea, este mantra que te estoy contando pretende ser estrictamente
personal, o sea, algo mío, que yo hago mío y que lo voy presentando en esta repetición y repetición en esa postura, ¿no? Como te decía recién. Es un sonido que corresponde a una vibración profunda de cada ser y que no debe ser revelado a terceras personas. O sea, estos maestros de la meditación trascendental, de estas pseudo religiones, como te estoy diciendo, conocen estas oracioncitas, estas palabritas que se les llama mantra y que tratan de no revelar el significado de terceras personas. Te lo van a dar como un mecanismo para que vos lo empieces a repetir. Hay algo que quiero que sepas. El fundador de esta llamada meditación trascendental fue Maharishi Mahesh Yogi. Esta persona, así como te la dije, Maharishi Yogi, dejémoslo ahí. Es una persona que practicó esta técnica de meditación como ermitaño allá en el Himalaya y luego se dedicó a difundirla. El término trascendental, ¿por qué? Y bueno, pretende indicar que apunta a sobrepasar las cosas sensibles para alcanzar el centro del ser. Esto es, te estoy presentando lo que ellos presentan concretamente en el libro de este Maharishi Yogi, ¿no? Él dice que consiste en una técnica mental que lleva a la persona, esta técnica mental llega a la persona primeramente ¿a qué? A colocarse en un estado de relajación interior y en ese estado intenta olvidar todas las realidades, todo aquello sensible, todo aquello que te pueda afectar, que te pueda estar generando dolor. Bueno, él trata con estos mantras, esta cuestión postural y estas oracioncitas repetidas y demás, y haciendo vibrar esa cuestión profunda, intenta que escapes a todas esas realidades sensibles y apunta a vaciar la mente de todas las imágenes materiales que habitualmente te distraen. Así, él dice, se crea un estado de percepción vacía. ¿Cómo, Franco? Un estado de percepción vacía. O sea, que percibo que un vacío. Sí, eso es a lo que apunta esta persona. A un estado de percepción vacía que acarrea, ¿qué cosas? La cesación de emociones. O sea, dejas de sentir emociones, dejas de sentir sentimientos y dejas de sentir afectos. O sea, todo eso que nos une a la vida real, al mundo, a los afectos, al corazón, a lo sensible, a los sentimientos, a las emociones, es como decir, bueno, me meto en un lugar y ¡pum!, desconecto el enchufe, estoy desconectado completamente. Cuando nos referimos, como te decía recién, a mantra, estos mantras, estos que vos te van a hacer repetir y repetir y repetir y repetir, sabemos que en realidad cada mantra es el nombre cifrado de una deidad hindú. Esto está en el libro de este Maharishi Yogi. Él dice que cada mantra es el nombre para los hindúes, en la religión hindú, acordate siempre, religión, no estás haciendo una práctica deportiva, estás practicando una religión. En esta religión, en la religión hindú, ellos tienen más de 30.000 dioses distintos, deidades distintas. Nosotros los cristianos sabemos que Jesucristo es el Señor, que está el Padre, que Él es el Hijo y que está el Espíritu Santo. Y ahí se terminó todo. Un solo Dios en 3 personas distintas. Los hindúes creen en esta cuestión de politeísta, de infinidad de dioses, para cada cosa y caso hay un Dios distinto, y por lo tanto estos mantras que te van a dar a repetir es una palabrita que te va a llevar a comunicarte, a llamar, a adorar a esa deidad hindú. A esa deidad hindú. Hay una deidad, como te decía recién, específica a la que se le da a la persona, al adepto, para meditar, según su edad. O sea, si es un adolescente, una cosa, si es una persona más adulta, otra cosa. Además, se puede ir ampliando al cabo de unos meses mediante sucesivos pagos, porque esto no es gratis, hasta formar frases
de adoración religiosa. Lógicamente, como te van a dar palabritas que desconoces, o sea, vos las vas a ir repitiendo y vas a ver que van tomando eso que pretende, ¿no? Esta cuestión de sentir la desconexión total con las cuestiones afectivas, sentimentales, emocionales, para alcanzar el grado de lo que ellos llaman la paz interior. Entonces te van a ir dando frasecitas, pero casualidad que estas frasecitas son frases para adorar a otros dioses fuera de nuestro Dios. Entonces, ¿por qué un católico no puede practicar la meditación trascendental? Porque un católico que practique la meditación trascendental, tome un mantra y empiece a adorar a una deidad falsa, a una deidad hindú, ¿qué comete? Comete el pecado ¿de qué? De idolatría, prohibido tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Juan en su primera carta se va a cansar de decir, hijitos míos, por favor, aléjense de los ídolos. Pablo va a decir lo mismo. Jesús se va a cansar de hablar de la idolatría. Te podría dar cita, capítulos y versículos. Te doy nomás el Antiguo Testamento, Hechos capítulo 20, versículo, léelo del 1 en adelante, en el versículo 3 y 4 concretamente va a hablar, no tendrás otros dioses delante de mí. O sea, prohibido, pecado de gravedad. El pecado de idolatría es un pecado de gravedad. La cuestión es que muchos católicos ignorantes vamos a practicar este tipo de, como te decía recién, de prácticas deportivas, de meditación, de respiración, de relajación, creyendo que es eso, pero sin saber que en realidad es una religión muy bien formada y consolidada que trata de lograr el objetivo que te estoy diciendo, que la persona entre en comunión, en religión, en liga, en esta cuestión en que se fusiona, se liga en adoración con esa deidad concreta que es la del mantra que te están dando para rezar. Había personas, te voy a hablar dos casos concretos, que le decían a este Maharishi Yogi, pero esto es una religión. No, esto es, lógicamente, para ganar adeptos, él lo presentaba como una práctica de relajación para apartarse del estrés y demás. Y no, hubo personas que presentaron casos ante la justicia para decir, no, a ver, esto no es una práctica más de deporte, no es ni fútbol, o sea, esto es una religión. La cuestión es que llevaron en Estados Unidos a la justicia en el año 1977 un caso, un pleito, ¿no? De una pelea que había con este Maharishi Yogi sobre esta cuestión de religión, no religión, religión, no religión. Y este tipo perdió el pleito en ese año en Estados Unidos, en el que ahí sí Estados Unidos dijo, la ley de los Estados Unidos dijo, la práctica de la meditación trascendental de Maharishi Yogi es una práctica religiosa, de naturaleza religiosa, y que no se trata de una verdadera ciencia o deporte como sus proponentes intentan hacer creer. O sea, en el año 1977, ¡pum!, ya está. Salió el descubierto por esta cuestión de que esta persona perdió ese pleito en la justicia de los Estados Unidos. Le pasó lo mismo 3 años después en Alemania. En Alemania un grupo de personas se levantó contra esta persona, fueron a la justicia y el 6 de agosto del año 1980 la meditación trascendental de la mano de Maharishi Yogi perdió ante las justicias otra situación similar, pero en este caso contra el gobierno federal, y este quedó autorizado para afirmar que la meditación trascendental es una secta religiosa que puede conducir a daños psíquicos y a destrucción de la personalidad. O sea, el gobierno alemán en el año 1980, más concretamente el 6 de agosto del año 1980,
dijo esto. Y quedó ya ahí documentado. En Alemania esto es así. Hablas de meditación trascendental, el gobierno alemán te va a decir secta religiosa. O sea, no es una práctica deportiva de relajación, es una secta religiosa, de adoración a dioses paganos, dioses falsos, a deidades, dioses hindúes. Después de estos fracasos, Maharishi huyó a la India. Pero bueno, esto ya quedó instalado, hay personas que siguieron estas prácticas, las continuaron, se fueron fusionando y bueno, y tenemos toda esta cuestión que te decía recién de la New Age, que toman un poquito de cada cosa, ¿no? Que del yoga, de la meditación, de acá, de allá, y se hacen todos estos caldos de cultivo terribles, terribles para las personas. Ahora, te decía recién la pregunta, ¿y cuál sería el problema que me impide como católico hacer este tipo de prácticas, de meditaciones? Si para mí es un deporte, si para mí es un, no sé, es de relajación, a mí me hace bien, yo lo probé, estoy yendo, me hace bárbaro, adquirí la paz, adquirí el autocontrol, cosas, les digo cosas que escucho todos los días de hermanos católicos que practican este tipo de religiones. Tanto el yoga como el reiki, que todavía no te he hablado, como la meditación trascendental, como la energía zen. Muchos dicen esto. Te lo vuelvo a repetir. El problema está en que, al ser una religión en la que se adora con posturas y con oraciones repetitivas, estos mantras a dioses paganos, es decir, sos idólatra. Y nuestra fe, nuestra religión, la religión cristiana, la Iglesia Católica, Dios mismo en su palabra prohíbe la idolatría. ¿Qué es la idolatría? Idolatría es adorar a otro o a otros dioses que no es el Dios trinitario de los católicos. O sea, que no es el Padre que presenta Jesús, por ejemplo, en el Evangelio de San Juan, capítulo 17, léelo. Jesús eleva una oración a su Padre y le va a decir, Padre, te pido por los míos, o sea, por los apóstoles, por estas personas y por las personas que se van a convertir a través de la predicación de su palabra. Te pido por ellos, el Padre, el Hijo pidiéndole al Padre. El Hijo que después, por ejemplo, va a hablar de que el Padre va a mandar que Él se tiene que ir, que les conviene que se vaya, que Él va a morir en una muerte de cruz, pero que el Padre va a mandar otro consolador, el Paráclito. Ese que envía, por ejemplo, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 2. Lee el capítulo 2 del versículo 1 al 13, va a ser suficiente para encontrarte con la escena, por ejemplo, de Pentecostés. Y ahí ya va a estar consumado. El Padre del que habla Jesús, en todo el Evangelio, en los 4 Evangelios, habla del Padre, el Padre, el Padre, el Padre. El que es Jesucristo, el Mesías, esa palabra que se hizo carne en María, y el Espíritu Santo que viene en Pentecostés. Este Dios trinitario, 3 personas, un solo Dios, que es al único que debemos rendir adoración. ¿Idolatría qué es? Adorar. O sea, la adoración solo se le rinde a Dios. Y en el caso de la religión cristiana y católica, se le rinde a este Dios trinitario que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Se entiende? Cada vez que vos como católico, como cristiano, haces meditación trascendental, estás haciendo idolatría, estás siendo un idólatra. Y esta idolatría es pecado grave, pecado de muerte, pecado mortal. Hasta ahora no lo sabía, Franco. Bueno, ahora lo sabes. Y como ahora lo sabes, bueno, deberás tomar conciencia. Si lo querés seguir haciendo, estás en tu libertad, sos libre. Pero ya sabés que es pecado grave, pecado de muerte, que se llama idolatría. Y hay, por ejemplo, otro problema aparte de la idolatría al practicar esto. Sí, hay
otros problemas. Te voy a dar un ejemplo. El otro problema es que en la neutralidad de estas vibraciones, te hago la posición que ponen ellos, estas vibraciones profundas, abrimos las puertas del alma, puertas que desconocemos, que no te puedo decir, y sí, porque se abre una puerta de este lado. No, la cuestión es que abrimos puertas del alma. Dios, al ofenderlo con este pecado grave, quita lo que se llama la protección, ¿no? Esta cuestión, porque no siempre, no todos los que hacen esto quedan infectados de, por ejemplo, espíritus o demonios, porque a eso quiero llegar. Pero muchas veces se dan casos en donde Dios quita la protección porque ya no recurrimos a Él, porque lo apartamos, o sea, ponemos esta práctica, nuestra fe, nuestro corazón, toda nuestra voluntad en esta práctica. En vez de ponernos a orar o ir una hora al Santísimo, un ratito al Santísimo enfrente de Jesús que está ahí vivo y resucitado en el Santísimo Sacramento del altar, en vez de ir a hablar con Él, en vez de ir a adorarlo a Él, preferimos ir a una hora de esta meditación y pagar, o a una hora de yoga y pagar, para adorar a un Dios fuera de Él. Entonces, ¿Dios qué hace? Muchas veces, no siempre, gracias a Dios, no siempre, pero muchas veces quita la protección. Quita. ¿Por qué? Porque lo desobedecimos, porque lo corrimos y porque nos abrimos tanto a estas nuevas deidades desconocidas, estos nuevos dioses desconocidos, que en su mayoría son demonios, almas condenadas, etc. O sea, el problema está ahí. Dios quita la protección, abrimos la puerta del corazón y ahí entra lo que en ese momento está. Es muy importante entender esto, que la puerta, la apertura de esa puerta, crea, acarrea, trae, atrae, pon el sinónimo que quieras, infestaciones espirituales. Y en el peor de los casos, posesiones demoníacas. En lo personal, conozco casos que todavía hoy están luchando para poder liberarse de esas infestaciones que se ganaron con este tipo de prácticas. El primer espíritu que entra en este tipo de prácticas es el espíritu de incredulidad. Fíjense, la persona que empieza a practicar la meditación trascendental, puede ser un obispo, un cura, una monja, lo que sea, lo primero que empieza a perder es la fe en Dios. Hay un espíritu concreto que se llama espíritu de incredulidad que empieza a afectar la fe, mi creencia, mi apertura hacia Dios. Y le va a dar más valor a esta práctica que, por ejemplo, a la oración. Le va a dar más valor a esta práctica que, por ejemplo, a la adoración del Santísimo Sacramento del altar, por ejemplo. Por eso, todo católico coherente con su fe adora únicamente a Dios Padre, a Dios Hijo y a Dios Espíritu Santo. Un solo Dios trinitario, te lo repito hasta el cansancio, en 3 personas distintas. Para aclarar también el ataque de muchísimos hermanos separados que viven en la ignorancia, que es otro mal tan terrible como este, de la meditación trascendental y de este tipo de prácticas. La ignorancia es un mal terrible, tremendo. Debo decirles, para aclarar, que en el caso de la Santísima Virgen María, los católicos rendimos el culto de veneración o de hiperdulía, no adoración, no idolatría, no adoración, es hiperdulía. ¿Quiere decir que adoramos a María los católicos? No, esa es una blasfemia, una condena, una mentira de muchos hermanos que dicen los católicos adoran a María. Y en verdad no tienen ni idea de lo que hacemos los católicos.
Los católicos no adoramos a María, los católicos veneramos a María, le rendimos el culto que va a decir en la palabra de Dios. Amamos a María profundamente porque es la madre de Dios, la madre del Emanuel, el Dios con nosotros, la madre de Jesús, aquel que se hizo carne en María. Entonces, si vas, por ejemplo, al Salmo 45, te invito, por ejemplo, en el versículo 17, lo puedes leer todo. La primera parte hasta el versículo 16 va a hablar del Rey. ¿Quién es el Rey? Rey de Reyes, Señor de Señores, Jesucristo, el Mesías. Del versículo 16 en adelante va a hablar de la Reina, la Madre del Rey, María. En el versículo 17 dice: haré perpetua la memoria de tu nombre en todas las generaciones, por lo cual te alabarán los pueblos eternamente y para siempre. No me lo quiero olvidar nunca esta palabra. ¿Por qué no me la quiero olvidar? Porque, oh casualidad, que María en el Nuevo Testamento, más concretamente en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 1, versículo 48, va a decir esto que decía el Salmo 45, versículo 17. Salmo 45, versículo 17 decía: haré perpetua la memoria de tu nombre, la memoria del nombre de María, en todas las generaciones. Por lo cual todas las generaciones te alabarán por los siglos de siglos, eternamente, para siempre, dependiendo de la traducción. En Lucas 1:48 María dice: porque ha mirado la bajeza de su sierva, pues he aquí, desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones. ¿Qué hacemos los católicos? Caso a la palabra de Dios. ¿Qué hacemos con María? Le decimos desde siempre bienaventurada, dichosa, bendita entre todas las mujeres. Lo que dijo Santa Isabel allá en Lucas 1, versículo 42. Bendita tú entre todas las mujeres. Santa Isabel, dice la palabra, quedó llena del Espíritu Santo. Y llena del Espíritu Santo exclamó a viva voz: bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Bueno, los católicos decimos eso: bendita tú entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Entonces, aclarado este tema, podemos cerrar diciendo: toda práctica de la New Age, de la nueva era, de la era de Acuario, el Reiki, el yoga, la energía Zen, la meditación trascendental, constelaciones familiares, biodecodificación y demás, podríamos estar hablando un día, porque parece que se multiplican, tienen cría todos los días. Cada rato tengo que estar analizando nuevas prácticas, nuevas sectas religiosas que se presentan lógicamente como todo lo contrario. No es una religión, no hace falta que dejes tu religión. Por ejemplo, esto es lo que le dicen a los católicos: vos podés seguir yendo a tu religión y venir acá porque esto no es una religión, es una práctica postural, deportiva, de relajación, de respiración, bla, 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 bla. Y la cuestión que hay atrás está encubierta toda una mugre, un pantano en el que te van a meter y que de ahí no vas a poder salir tan fácil. Vuelvo a decirte, son prácticas religiosas, ocultistas, que ponen el énfasis en adorar dioses paganos o en consultas, en el caso del Reiki, en consultas y aperturas al demonio y al más allá. En el caso del Reiki, cuando hablemos en el video concreto que te voy a hablar del Reiki, te voy a explicar lo que desarrollan y tratan de aumentar estos maestros del Reiki, que es la apertura del tercer ojo. Y ya te explicaré de qué es eso. Bueno, para cerrar, solo un suicida, solo una persona que no valore su vida, se animaría, después de lo que te he contado, se animaría a seguir, a continuar practicando este tipo de prácticas religiosas, que se oponen totalmente a nuestra fe cristiana. Te dije recién que
bueno, esto no te lo iba a decir, pero te lo digo como para que lo entiendas. Te expliqué que es un método de relajación, de vibración, de un mantra en donde uno escapa a la realidad, escapa al dolor, escapa a los sentimientos, a los afectos, a las emociones. Todo lo contrario a lo que dijo Cristo. El que quiera ser mi discípulo, que renuncie a sí mismo, a sus gustos, sus pasiones, sus placeres, sus emociones y demás, y cargue con su cruz, o sea, cargue con el dolor, enfrente el dolor, lo acarree cada día y me siga. Fíjense que son dos cosas totalmente distintas. O sea, escapar a la realidad en estos métodos, y el otro, el de Jesucristo, que es cargar con la cruz, hacerse cargo de la cruz y cargarla con amor y por amor y seguirlo a Él, que es el Mesías, el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Espero que este minúsculo programa de hoy te haya aclarado un poco algo de estas dudas con respecto hoy a la meditación trascendental. Ya te traeré en el próximo programa, espero que podamos hablar de otras de estas pseudo religiones, pseudo espiritualidades. Vamos a traer en algún momento la masonería, vamos a tocar algo que también afecta mucho, que es los rosacruces. No sabes lo que es, pero mucho de esto que te estoy contando nace ahí, sale de ahí, lo propagan ahí. Bueno, vamos a hablar mucho de todas estas sectas inmundas que vienen a enfermar el corazón, la fe de muchos de nuestros hermanos católicos que a la larga se pierden. Por eso hay que defender la fe, defender el amor e ir para tratar de rescatar a esas ovejas que están perdidas o que se están por perder. Te quiero mucho, espero que me acompañes en un próximo programa de este canal, tu canal Palabra Santa. Gracias por acompañarme, nos vemos.